Hola, soy Carmen Moya Bosca, de la Falla Doctor Gil i Morte, Doctor Vilaberberà, els doctors. Bienvenida, enhorabuena Gracias. por llegar a este punto. A mí me gustaría saber, bueno, el cargo de Fallera Mayor de Valencia es un cargo de mucha responsabilidad que tiene unas cualidades, ¿no? Y me gustaría, ¿qué cualidades tienes tú para poder ser Fallera Mayor de Valencia 2024? Yo creo que no hay un molde que defina cómo tiene que ser una fallera mayor de Valencia, creo que cada una es única, pero cosas que yo creo que no pueden faltar y que tienen todas en común es la humildad, la cercanía y luego que sea una persona comunicativa y que sepa llegar a la gente y también que transmita a través de una pantalla de cerca, o sea, que transmita. ¿Qué aportarías tú a la corte? Pues yo creo que soy una persona muy divertida, soy muy transparente y creo que a lo mejor en los momentos así más de bajón podría ser la que animase y subiera los ánimos. Imagínate que pasa por allí por tu barrio, ¿no? Por la Falla de los Doctors, y estáis haciendo, por ejemplo, estáis plantando y aparecen unos turistas. ¿Cómo le explicarías a ese turista lo que son las fallas, pero alejándonos de esos tópicos, de esas palabras tan tradicionales? ¿En inglés? No, no, no. Ah, vale. Como tú quieras. Vale, vale, me voy a poner. Me da igual, pero bueno. Bueno, en castellano, ¿no? Vale. O sea, lo que es la falla o las fallas. ¿Cómo es la fiesta? Vale. Les diría que un conjunto de personas que sentimos lo mismo, nos reunimos y hacemos muchas actividades durante todo el año y que la semana grande es en marzo, del 15 al 19. Muy bien. ¿Y qué resaltaría sobre todo de la fiesta? A los turistas. Les resaltaría, bueno, les diría que fuesen a ver una mascletá, les diría que se recorriesen toda Valencia para ver todas las fallas porque son espectaculares y súper diferentes. Y les diría que comiesen churros, ¿no? O buñuelos y eso, pero les diría que se quedasen, que vinieran, bueno, no sé cuándo vendrían, pero que estuviesen en marzo porque es espectacular. Imagina que el día 10 suena tu teléfono, tu móvil, estás en el casal o en tu casa, y suena tu móvil y es María José Catalá que te dice que bueno, que eres la Fallera Mayor de Valencia. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues nada, yo no me he puesto en esa tesitura y así ojalá llegue, pero bueno, lo único que se me viene a la mente es que lo daría todo, pero no sé, ya ojalá si pasa, pues ya podremos ver cómo ha sido, pero es que no lo sé ahora mismo. Y si fueras Fallera Mayor de Valencia, ¿qué acto es el que más ganas tienes que llegue sin contar fallas? Creo que, o sea, no te voy a decir un acto en concreto, te diría, me gusta mucho el contacto con la gente y a mí algo que yo sé que a mí me haría muchísima ilusión sería ir a cualquier casa al fallero. Hablando de casales, yo sé que eres una fallera muy fallera y a mí me gustaría que, bueno, que nos convencieras para que nos apuntáramos a tu comisión. Es que mi falla es la mejor del mundo. ¿Pero por qué es la mejor? ¿Por qué? Porque somos súper abiertos. Mira, te voy a contar una cosa. Yo en mi año de fallera mayor, muchos amigos, bueno, gran parte de mis amigos no son falleros y se hicieron falleros de honor y ahora son falleros. Entonces creo que es un buen ejemplo de que quien mira mi falla se queda. ¿Y tú participas? ¿Eres directiva? ¿Has tenido algún cargo directivo? Yo estoy en festejos, soy delegada de festejos. Y festejos, bueno, cuéntame, ¿qué organizas? Pues nada, organizar actividades, tanto como organizar actividades como en fallas poner lo de la señalización y todo eso. Nada, todo. Yo a mí lo que sea. Tengo la falla debajo de casa. No me gusta estar en casa, así que... Fallera de todo terreno, sí, ¿verdad? Sí. Yo me gustaría también saber un poco el gusto tuyo por la indumentaria valenciana. A mí me gusta todo, pero sí que es verdad que me gusta más 3 moños que un moño. Y bueno, con eso creo que te he dicho bastante. ¿Y cómo harías la compatibilidad entre ser delegada de festejos y, en un caso, Fallera Mayor de Valencia? Lo retomaría el año siguiente. Yo si salgo Fallera Mayor de Valencia, yo me voy a entregar en todo. O sea, solo me voy a dedicar a eso.
Pues te deseamos que tus sueños Muchas se gracias. cumplan y que tengas un reinado maravilloso, un año excepcional. Y lo único que te vamos a pedir, lo último, es un mensaje a toda esta gente que nos va a estar viendo, que te va a estar viendo en la entrevista. Pues muchas gracias por ver mi entrevista y espero que este año nos podáis ir conociendo más al final a las 26. Y nada, que en general estamos muy orgullosas y muy contentas de estar aquí y de poder representar este año a Valencia. Pues muchas gracias y que tengas mucha suerte. Gracias.